El caso de Charles Dexter Ward. Capítulo 2. Un antecedente y un horror. Número 2. Ver a aquel hombre pálido y extraño, que apenas aparentaba haber llegado a la madurez, a pesar de que debía tener más de 100 años, esforzándose por salir de una nube de miedo y odio demasiado extensa como para definirla. Era al mismo tiempo triste, trágico y despreciable. No obstante, el poder de la riqueza y de las apariencias es tal que, de hecho, su nueva faceta piadosa hizo decrecer, en parte, la visible versión que se le profesaba. A lo que hay que añadir que las desapariciones de marineros también cesaron. Otro aspecto que debió de empezar a cuidar con mayor discreción eran sus expediciones a los cementerios, pues nadie volvió a sorprenderle merodeando por ellos, y los rumores sobre los extraños sonidos y actividades en la granja de Pawtucket disminuyeron al mismo tiempo. Su ritmo de consumo de comida y de compra de ganado continuó siendo muy elevado, pero hasta tiempos modernos, cuando Charles Ward revisó sus libros de cuentas y sus facturas en la biblioteca Shipley, a nadie, salvo tal vez a cierto joven amargado, se le ocurrió hacer siniestras comparaciones entre el enorme número de negros importados de Guinea hasta 1766 y el número inquietante bajo que constaba en las facturas de venta legales, tanto a los negreros del Puente Grande como a los plantadores de la región de Narragansett. Sin duda, la astucia e ingenio de tan aborrecido personaje eran muy grandes, sobre todo cuando se veía ante la necesidad de ejercerlos. Sin embargo, los efectos de su aparente propósito de enmienda fueron, como era de esperarse, leves. La gente siguió evitándolo y desconfiando de él, algo que estaba ya justificado en el simple hecho de su eterna juventud, y, por fuerza, acabó dándose cuenta de que su fortuna habría de pagarlo. Fueran los que fuesen sus estudios e intricados experimentos, parecían exigirle muchos ingresos, y, ya que un cambio de ciudad le habría privado de las ventajas comerciales que había adquirido, juzgó poco conveniente comenzar de nuevo en un lugar diferente. La prudencia exigía que rehiciese su relación con los ciudadanos de Providence, de modo que su presencia no acallara las conversaciones ni hiciera que se le dieran excusas absurdas para ausentarse ni provocar tensión e intranquilidad. Sus empleados, reducidos ahora a un puñado de holgazanes e indigentes a los que nadie más habría contratado, empezaron a hacer quebradero de cabeza, y si conservaban a los capitanes y primeros oficiales de sus barcos, era porque se mostraba hábil para conseguir tener cierto sediento sobre ellos a través de una hipoteca, un pagaré o determinada información relacionada con su bienestar que los mantuviera sujetos a él. Los diarios cuentan con temor que, en muchos casos, Corwin parecía disponer de un poder mágico para desenterrar secretos familiares, a los que dar un uso dudoso. Durante los últimos 5 años de su vida, parecían como si estuvieran a su alcance. Hablar con personas que llevaban mucho tiempo muertos, que es lo único que podía explicar algunos de los datos que, con tan sospecha elocuencia, acudían a sus labios. Por esa época, el taimado erudito recurrió a un último intento desesperado para recuperar su posición en la sociedad. Tras haber sido un completo ermitaño, decidió contraer matrimonio con una dama cuya indiscutible posición social hiciera imposible que lo apartaran. Es posible que, además,
Hubiera otras razones más profundas para desear tal unión, razones más allá de la esfera cósmica, que solo los documentos hallados un siglo y medio después de su muerte permitieron sospechar, aunque nunca serán demostradas con total certeza. Como es natural, era consciente del horror y la indignación que desataría su noviazgo, así que buscó una candidata sobre cuyos padres pudiera ejercer la presión conveniente. No era tarea fácil, como pudo comprobar, pues no era poco exigente con respecto a cuestiones concretas como la belleza, los logros y la posición social de la joven. Al final se centró en la casa de uno de sus mejores y más antiguos capitanes, un viudo de noble cuna y de reputación intachable llamado Duty Tillinghast, cuya única hija, Elisa, parecía dotada de todas las virtudes que podía imaginar y que, además, no tenía perspectivas de heredar. El capitán Tillinghast, que estaba totalmente bajo el dominio de Curwen, accedió a aprobar una unión tan blasfema, tras una conversación muy agitada en su casa de Powers Lane Hill. Elisa Tillinghast tenía entonces 18 años y había sido instruida con una esmerada educación, a pesar de las apuradas circunstancias económicas de su padre. Había asistido a la escuela de Stephen Jackson, en el paseo del Palacio de Justicia, y su madre, antes de morir de viruela en 1757, la había instruido diligentemente en todas las artes y refinamientos de la vida doméstica. En los salones de la Sociedad Histórica de Rhode Island aún se conserva una labor hecha por ella en 1753, cuando tenía solo 9 años. Tras la muerte de su madre, se había tenido que encargar de las labores de su casa, con la única ayuda de una criada negra. Aunque no hay constancia de ellas, es lógico pensar que las discusiones con su padre sobre la propuesta de matrimonio de Curwen debieron ser muy turbulentas, pero, a pesar de ello, rompió su compromiso con el joven Ezra Whedon, segundo oficial del bote Enterprise, propiedad de los Crawford, y se casó con Joseph Curwen el 7 de marzo de 1763 en la iglesia baptista, en presencia de los más notables de la ciudad. La ceremonia la ofició el joven Samuel Windsor. La Gazette aludió brevemente al acontecimiento, pero en casi todos los ejemplares de aquel día que han sobrevivido a la noticia, parece haber sido recortada o arrancada. Ward encontró un único ejemplar intacto, después de mucho buscar en los archivos de un conocido coleccionista privado, y reparó divertido en la insulsa urbanidad del lenguaje utilizado. El pasado lunes por la tarde se celebraron los esponsales entre Joseph Curwen, comerciante de esta ciudad, y la señorita Elisa Tillinghast, hija del capitán Duty Tillinghast, una joven de grandes virtudes y hermosa figura, que a buen seguro adornarán su matrimonio y perpetuarán su felicidad. La correspondencia Durfee-Arnold, descubierta por Charles Ward poco antes de que se manifestara su demencia en la colección privada del caballero Melville F. Peters de George Street, abarca esta etapa y un periodo anterior y arroja una vívida luz sobre el ultraje que, para la opinión pública, supuso este mal concertado matrimonio. No obstante, la influencia social de los Tillinghast era innegable, y una vez más Joseph Curwen vio su casa frecuentada por personas que anteriormente no habrían cruzado su puerta de ningún modo. Sin embargo, la aceptación no fue ni mucho menos unánime, ya que una gran parte de la sociedad consideraba que se había forzado a la muchacha a aceptar aquella unión, pero aún así, parte del muro de su aislamiento social quedó derribado. Por otro lado, cabe destacar que la exquisita educación y el amable trato del novio sorprendieron tanto a la comunidad como a la recién casada. En la nueva casa en Old Court no volvieron a producirse
manifestaciones inquietantes, y aunque Curwen pasaba mucho tiempo en la granja de Pawtucket, que su mujer no visitaba jamás, parecía un ciudadano mucho más normal que en cualquiera de sus largos años de residencia. Solo una persona siguió profesándole una enemistad, manifiesta el joven oficial cuyo compromiso con Elisa Tillinghast se había roto de forma tan inesperada. Ezra Whedon había jurado venganza, y aunque amable y callado por naturaleza, cultivaba un odio obstinado que no auguraba nada bueno para el marido usurpador. El 7 de mayo de 1765 nació Anne, la única hija de Corwin. Fue bautizada por el reverendo John Graves de la King Church, comunidad de la que tanto el marido como la esposa se habían convertido en feligreses. A fin de alcanzar cierto equilibrio entre sus respectivas filiaciones congregacional y baptista, el registro de este nacimiento, al igual que el del matrimonio, 2 años antes, fue borrado tanto de los libros de la iglesia como de los archivos municipales. Pero Charles Ward los encontró con enorme empeño, después de descubrir el cambio de nombre de la viuda, que le revelaría incluso su propio parentesco y despertar el febril interés que la empujó a la locura. El registro de nacimiento, de hecho, apareció curiosamente en la correspondencia del reverendo lealista Graves, que se llevó consigo una copia de los archivos cuando dejó la parroquia tras el estallido de la Revolución. Ward buscó dicha fuente a sabiendas de que su tatarabuela, Anne Tillinghast Potter, había sido episcopaliana. Poco después del nacimiento de su hija, acontecimiento que celebró con un entusiasmo nada acorde con su natural frialdad, Curwen decidió posar para un retrato. Se lo encargó a un escocés talentoso, residente de Newport, llamado Cosmo Alexander, que más tarde se hizo famoso por ser uno de los primeros maestros de Gilbert Stuart. Se decía que lo había ejecutado en un panel de la biblioteca de la casa en Olney Court, pero ninguno de los diarios en los que se hacía alusión al retrato daba pistas sobre su paradero final. En este periodo, el errático erudito dio muestras de un peculiar ensimismamiento y pasaba el mayor tiempo posible en su granja de la carretera de Pawtucket. Se dice que, al parecer, se hallaba extrañamente excitado, en un estado de tensión contenidas, como si algo inusual estuviese a punto de ocurrir o estuviera a punto de hacer algún extraordinario descubrimiento. Probablemente algo relacionado con la química o la alquimia, ya que transportó casi todos los libros que tenía en su casa sobre estas materias a la granja. Siguió esforzándose por fingir interés por los asuntos de sociedad y no perdió la ocasión de ayudar a importantes personajes como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el nivel cultural de la ciudad que, por aquel entonces, estaba muy por detrás de Newport en lo que se refiere al mecenazgo a las artes. Había ayudado a Daniel Jenkins a poner en marcha su librería en 1763 y se convirtió en su mejor cliente y aumentó su contribución a la agonizante Gazette que se publicaba todos los miércoles en Shakespeare Heath. En política, prestó su más fervoroso apoyo al gobernador Hopkins contra el partido de Ward, cuya principal fuerza se hallaba en Newport, y el elocuente discurso en 1765 recitó en Hankers Hall contra la proclamación de North Providence como una ciudad independiente, tal y como defendía Ward en la Asamblea General. Contribuyó más que ninguna otra cosa a eliminar los prejuicios en su contra, pero Ezra Whedon, que lo vigilaba de cerca, siempre se burló con desprecio de toda esta actividad y juraba en voz alta que sabía que no era más que una máscara para ocultar algún intercambio incalificable con los más negros abismos del Tártaro. El vengativo joven sometió al hombre y sus negocios a una sistemática vigilancia. Por la noche pasaba horas en los muelles con una barca preparada siempre que veía luces en los almacenes de Curwen,
y seguía el pequeño bote que a veces internaba hurtadillas en la bahía. También se dedicó a espiar de cerca la granja de Pau Tuset, hasta el punto de que, en una ocasión, sufrió graves mordeduras de los perros asusados contra él por la vieja pareja de indios.